Le doy la bienvenida a un servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. Esperemos que se encuentre muy bien. Comenzaremos con una alabanza musical titulada Me gustaría compartir. La letra de esta aparecerá en su pantalla junto con la música. Adelante. Ahora haremos una alabanza por medio de la lectura de la Palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual es el primer libro que continúa con la historia que nos cuentan los Evangelios. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos del 29 al 31. Este también aparecerá en su pantalla y lo leeremos junto con usted. Además, en base a esta lectura, tendremos un mensaje de Dios que nos dirá nuestro hermano pastor. Sin nada más que decir, adelante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bienvenidos sean y gracias al Señor porque están viendo aquí este video de nuestra misión Jesús Esperanza y Vida, este culto virtual, esta predicación. Estamos reflexionando en esta serie de predicaciones acerca del libro de Hechos. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 4. Y la semana pasada veíamos que en el capítulo 3, por la fe en Jesucristo y mediante Pedro y Juan, Dios dio la sanidad total a un hombre que era cojo de nacimiento. Los milagros que Dios hace siempre son con un propósito. Y también a veces cuando Dios no hace milagros es con un propósito. Dios es sabio y todopoderoso.
En este caso, el propósito de esa sanidad que vimos hace 8 días fue el de poder abrir la puerta para hablarle a muchas personas acerca del Evangelio de Jesucristo, y muchas de las que estaban ahí reunidas viendo ese milagro recibieron este mensaje por labios de Pedro y de Juan. Vamos a hacer una oración para comenzar con el capítulo 4 el día de hoy. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias por estar aquí. Te pido, Señor, que tú oigas las oraciones de cada uno de los oyentes, sus necesidades y sus problemas, Señor. Ayúdales, Padre, para que tú puedas solucionar o les puedas guiar en sus vidas. Te pedimos que hoy tú nos des de tu palabra y que por medio de esta predicación podamos ser edificados, podamos aprender algo nuevo o poner en práctica algún conocimiento que ya tengamos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez que Pedro y Juan predican ante toda la gente que se sorprendió por ese milagro tan grande que hubo de sanidad, que no fue por ellos, sino que por el poder de Dios y por la fe en Jesucristo se había hecho ese milagro, y hacen un llamado de arrepentimiento. ¿Qué sucedió? Fueron llevados al concilio. El verso 2 dice que los sacerdotes y saduceos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Nosotros también debemos estar preparados, porque al predicar a Jesucristo es probable que haya personas que se opongan. Como dice aquí, que estén resentidos, que estén enojados, o que de alguna otra forma quieran evitar que nosotros prediquemos la verdad. Pero esto no debe de detenernos de compartir la salvación con otras personas. Siguiendo con el relato, dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo y de su salvación gratuita que Él nos da, y de su mensaje de esperanza en la resurrección, ya había llegado a muchas personas de las que estaban ahí viendo ese milagro de sanidad y después escuchando un discurso que por el poder del Espíritu Santo Pedro dio. Así que dice la palabra ahí, hermanos, en el capítulo 4, que 5,000 varones habían creído en el mensaje de Cristo. Gloria sean dadas a Dios. Al día siguiente se reunieron ante ellos los ancianos, los gobernantes y los escribas. Recordemos que ya estaban ahí presos, los tenían, ¿verdad? Como en los separos. Y pues vienen estas personas muy importantes para los judíos. Era, digamos, la crema innata de los dirigentes religiosos. Pero eso no hizo mella en la predicación de Pedro y Juan. Eso no hizo que dejaran de hablar del Evangelio de Jesucristo incluso a esas personas tan eminentes. Les hicieron una pregunta que dice así la palabra: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A veces las personas nos hacen una pregunta, incluso nos preguntan como a ellos: ¿con qué potestad, con qué autoridad tú estás predicando? ¿O por qué tú tienes esto de predicar la palabra? ¿Cuál es tu interés? Etcétera. Y nosotros podemos ahí, en esas preguntas, en esas dudas que tiene la gente, pues empezar a predicarles el Evangelio de Cristo. Me llama la atención de que estos líderes, ¿verdad?, de los judíos, en vez de estar contentos porque una persona discapacitada ahora caminara perfectamente, pues no, lo que hicieron fue meter a la cárcel a los 2 apóstoles y les cuestionaban. Y quiero que tomemos nota de esto. Esto es muy interesante. Debemos tomar cualquier ocasión para hablar el Evangelio de Jesucristo y mostrar a las personas el camino de salvación. Es decir, vamos a tomar, digamos, cualquier pretexto. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón,
pues debería utilizar cualquier ocasión que la gente le permita para predicar. Y otro punto que nos enseña este pasaje es que no debemos amedrentarnos, porque la persona a la que le hablamos es quizá muy estudiada o muy preparada en ciertas áreas del conocimiento, porque tiene un rango más alto que el nuestro, ya sea social, económico o político, ni porque tenga una mayor autoridad. Notemos que Pedro habló con autoridad que Dios le daba y con el poder del Espíritu Santo. Si usted lee todo el capítulo 4 lo va a ver, pero habló con respeto. Nunca fue grosero, no desacreditó el rango ni la posición de los oyentes. Solo habló la verdad en Cristo, pero respetándolos. Esto es lo que debemos hacer también nosotros. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Bueno, primeramente reafirmó que el milagro fue hecho en nombre de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo cómo ellos siguen dándole la gloria a quien la merece, que es a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo en este caso, en la persona de Jesucristo. Sabemos que Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además predicó que Jesús resucitó de los muertos con poder, ahí en el verso 10. Luego viene en el verso 12, que es todo un tratado de teología cristiana. Quizá usted ya lo ha escuchado alguna vez este versículo, dice, y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es, mis hermanos, lo que nosotros debemos anunciar, que solamente en Cristo hay salvación. Mucha gente piensa que la salvación está en alguna iglesia, en alguna denominación, en algún dirigente, en algún líder, en algún apóstol, en algún pastor, pero no, la salvación solamente está en Cristo. El mensaje fue tan contundente que incluso los líderes judíos, entre ellos, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, es decir, Pedro y Juan habían estado con Jesús, dice ahí la palabra. Quiero invitarte a que tu hablar, tus palabras, tus hechos, tu testimonio, muestre que has estado con Jesús. Un cristiano no debe andar diciendo malas palabras. Un cristiano debe de hablar con rectitud, debe dar un buen ejemplo. Entonces, si tú lees la palabra del Señor, la pones en práctica y además tienes al Espíritu Santo morando en ti, como dice la palabra de Dios, pues entonces hablaremos de Él así como lo hicieron Pedro y Juan. Tanto el mensaje como el milagro de este hombre cojo fueron tales que al hablar entre ellos, los dirigentes judíos decían, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, ellos ya no tuvieron argumentos para estar en contra de estos dos apóstoles. Sin embargo, les amenazaron y les dijeron que no volvieran por ningún motivo a hablar ni a enseñar en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan y Pedro respondieron con una frase que nos enseña mucho el día de hoy también. Dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es una enseñanza que todo creyente debería poner en práctica. Testificar lo que Jesús ha hecho en tu vida, el cambio que has visto, lo que has oído en la palabra de Dios, en las predicaciones, esto es lo que debes tú anunciar. Aun cuando los hombres te digan que no debes hacerlo. El mundo está cambiando
de tal manera que cada vez va a ser más difícil predicar la palabra. No sé si te habías dado cuenta de esto. La sociedad, el gobierno, las escuelas, las leyes incluso se están alejando cada vez más de Dios. Cada vez hay más prohibiciones. Se habla hipócritamente de aceptar la diversidad, pero no incluyen en esa diversidad las creencias cristianas o las comodidades cristianas. Las leyes también están cambiando y en la dirección equivocada, creo yo, para prohibir la predicación libre del Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en mente este mensaje que dijeron Juan y Pedro. Juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Para los primeros cristianos era tan importante obedecer a Dios y compartir que una vez que soltaron a Pedro y a Juan y que los demás cristianos supieron lo que había sucedido, ellos no se pusieron a llorar ni a lamentarse, no se quejaron contra Dios, no le pidieron a Dios que castigara a esas personas, no se atemorizaron y tampoco decidieron pues hacerles caso y decir, no, pues ya no vamos a predicar entonces, ¿verdad? Ya nos dijeron ellos que no lo hagamos. Al contrario, alzaron la voz y en oración pidieron al Señor valentía, arrojo para seguir predicando y sobre todo pues el poder de Dios. Y esto nos lleva al siguiente y último punto de esta predicación. Debemos orar a Dios para que Dios nos ayude a predicar el Evangelio. Muchos cristianos hacen muchas cosas, muchas actividades, incluso están cansados de tanto trabajo en el Señor. Hacen cosas buenas, comparten, a veces hacen actividades en sus iglesias, reuniones sociales, etcétera. Van a capacitaciones o toman clases, pero si este trabajo no está empapado en oración, no va a dar mucho fruto. Necesitamos orar mucho, pero no solo para que Dios nos dé cosas que nosotros queremos, que a veces solamente son cosas materiales o egoístas. Como dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Debemos orar mucho, pero nuestra oración debe cambiar de enfoque para que pidamos valentía, para que nosotros no seamos débiles, cobardes, sino valientes, arrojados y sabios para predicar a Cristo. Debemos orar para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos dé su poder para hablar de su palabra, para decir las palabras correctas cuando tengamos a alguien enfrente a quien le estemos comunicando el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado de esta oración que hicieron los primeros cristianos ahí cuando estaban reunidos? Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Miren nada más los resultados inmediatos de esa oración de corazón que hicieron los creyentes. En primer lugar, tenemos que ver que estaban reunidos y estaban orando. Y como decíamos, no oraron por sus propias cosas, no oraron para ya no hablar, para que ya no les hicieran nada ni tuvieran ningún peligro. No, ellos oraron por valentía, por denuedo, ¿verdad? Esa palabra que usa nuestra versión Reina Valera 60. Otro resultado de esta oración y de estar llenos del Espíritu Santo está en los versos del 32 al 37, ya al final de nuestro capítulo. Tenían todas las cosas en común, dice ahí.
y se ayudaban unos a otros. Incluso había quien vendía sus cosas, cuando aquellos que tenían más bienes materiales, para ayudar a los que tenían menos. Pero sobre todo quiero hacer énfasis en este versículo. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Como vemos, hermanos, el capítulo 4 se trata de dar testimonio de Jesucristo. Se trata de predicar. Y yo quiero hacerle un llamado, porque muchas veces los cristianos hacemos cosas muy buenas, y sí nos congregamos, y sí oramos, y sí leemos, pero nos falta predicar el Evangelio. Y cuando dejamos de predicar la palabra, pues perdemos la práctica. Y luego ya no sabemos ni cómo empezar una conversación, ni qué decirles a las personas. Y también cuando dejamos de congregarnos, dejamos de tener esa comunión, dejamos de tener ese compañerismo. Ya ven que veíamos hace unos domingos que en Hebreos dice que nos animamos, cuando nos reunimos, nos animamos a las buenas obras. Entonces, estando solos en casa, pues no se nos va a ocurrir de repente predicar la palabra, pero cuando estamos juntos y cuando unos a otros nos estamos animando, nos estamos exhortando, entonces tenemos mucho más poder del Señor para predicar la palabra. Así que no deje de congregarse y no deje de practicar el compartir el Evangelio. Pídale a Dios cada día que le dé una persona a la cual predicarle la palabra. Entonces, el gran ejemplo que tenemos de este capítulo 4 de Hechos para la iglesia de hoy y para cada cristiano de hoy es, en primer lugar, que debemos orar a Dios por la unción, el poder y la valentía para predicar el Evangelio. Sin oración no nos va a salir bien nada. Podemos predicar y sí, pues tal vez la gente escuche y demás, pero la manera mejor de hacerlo es habiendo orado. Así como vimos que ellos, en cuanto salieron de la cárcel, oraron inmediatamente para tener mucha valentía. Otro aprendizaje es que tenemos que predicar a las personas, incluso cuando éstas pensemos que tienen un rango, un puesto o un estatus más alto que nosotros. Y otra cosa que también aprendimos fue que debemos aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Vemos ahí a Pedro y Juan. En cuanto se hizo el milagro y se reunió la gente, predicaron. Luego los apresaron y les pidieron cuentas los principales líderes. ¿Y qué hicieron? Predicaron. Luego regresaron y oraron todos para pedir más valentía y luego también predicaron. Entonces vemos que están constantemente, ellos estaban viendo la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Este es un llamado para nosotros, para la iglesia y para cada uno de nosotros, de los cristianos y de los creyentes en el Señor. Y también le quiero invitar, si usted aún no es cristiano, si usted aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, que abra hoy su corazón y le pida en oración. Yo voy a hacer una breve oración para que usted tenga oportunidad de hacerlo. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Bendito Dios, te doy gracias porque Jesucristo murió por mí en la cruz y al derramar su sangre, Él quiere lavar mis pecados y perdonarme. Te suplico, Jesucristo, que entres a mi corazón. Perdóname, Dios, mis pecados. No quiero volver a pecar contra ti. Todo te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración, entonces ya es como estos 5,000 hombres que escucharon la predicación de Pedro y que aceptaron el mensaje. Yo le felicito por su valentía. Y vamos a hacer una breve oración final para despedirnos. Señor bendito, gracias Señor por este mensaje, por este capítulo 4 de Hechos, que nos ha enseñado tantas cosas, Señor, pero en especial que debemos de siempre estar tratando de buscar la oportunidad de predicar sin tener miedo, sin temer a las represalias, a las burlas, a las cosas, a las palabras que nos digan las personas que no quieren que prediquemos tu palabra. Ayúdanos a tener ese arrojo, ayúdanos a orar siempre, incesantemente, para que tú nos des esa valentía y el poder del Espíritu Santo para poder compartir con los demás esta salvación tan grande que nos has dado. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues si usted tiene dudas o si usted ya aceptó a Jesucristo y quiere saber más, puede escribirnos, puede hablarnos. Ahí están los datos de nuestra misión, Jesús Esperanza y Vida, aquí en Aguascalientes. Llámenos o escríbanos, con gusto nos ponemos en contacto con usted. Que el Señor le bendiga y nos vemos muy pronto.